Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La carta nos exhorta a cantar. Aunque seamos desafinados, aunque no sepamos la letra entera de las canciones, alegremos nuestro corazón y ofrezcámosle a Dios nuestra alabanza con el canto. Para aquellos que tienen poco tiempo para estar rezando en el silencio de un templo, la canción es una forma de estar conectados con nuestro Dios todo el día. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta semana que la Iglesia nos propone siempre con sus lecturas, con nuestro camino de fe. Semana 23ª del tiempo ordinario. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos,
Míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo. Y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los vivientes alaben al Señor. Que todos los vivientes alaben al Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus grandes proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Que todos los vivientes alaben al Señor. Alábenlo con toques de trompeta. Alábenlo con el arpa y la cítara. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con laudes y flautas. Que todos los vivientes alaben al Señor. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos vibrantes. Que todos los seres vivientes alaben al Señor. Que todos los vivientes alaben al Señor. Aleluya, ale, aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás los que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman.
Si hacen el bien a aquellos que no lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces está lo que nosotros le llamamos el verdadero paso de Jesús, de la humanidad, del cristianismo, que nos regala el perdón, el amor. Amen a sus enemigos. De ellos hay en otro lugar que te enseñen y te digan que tenés que amar a tu enemigo, que tenés que rezar por tu enemigo. De ellos hay. No vas a encontrar entonces todo esto, queridos amigos. Y te ponen así algunos ejemplos, pero maravillosos, que Jesús utiliza. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Pero esta es la tercera partecita dentro, vamos a llamarlo de esta manera, como progreso de la humanidad. Un amigo, si alguien iba y le mataba en tu tribu a alguien, entonces vos te ibas y le liquidabas a toda la tribu, ahí la vende y vende, cantonía, porque veo poco se sirve, poco se ruido, se hermano o alguien del clan. Entonces, ella sabe, Poyuca Bayeta. Hammurabi viene después, ¿verdad? Y entonces pone esa famosa ley, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, codo por codo, tobillo por tobillo, rodilla por rodilla, apellado ese, oreja por oreja, etc. O sea, quiere decir, queridos hermanos, que ya fue un gran progreso, ¿verdad? Cuando Hammurabi dice esto, este gran rey, y les exige como ley, anila ñande ausió. Si te tocó a uno, vos a uno tenés derecho. Y aquí tenemos el Evangelio. Esto es lo más grande, ¿verdad? Porque dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Bueno, y en Tego Yareco hay muchas palabras que vienen como consecuencia de esta reflexión del Evangelio. Cuando decimos que la violencia genera más violencia. Entonces, queridos hermanos, la ñande hoy, la ñañe pues uno ya por la ibaía, ñande hoy, entonces ñañe pues uno lleva ñaño no peñan de la pisandi. Cato este hasta hoy, y la verdad, esa violencia que vas a generar más violencia. Y eso lo encontramos en todas partes. Cuando comenzás a hablar mal de alguien, entonces peor trae oñe eva iman de na peñontón de beima, a pella pellero sapucaima, que existe en ciertos lugares. Justamente me hace recordar una de esas imágenes, yo diría hasta terrorífica, ¿verdad? Uno de los que pasaba ahí en el canal, que estaban ahí dos y por la pinta un poco ya chupi. Después en el momento se levanta uno, se va a pedir y parece que discute con él y hace ya chupeo, lo que sea, ¿verdad? A ver, llegué a moto, a ver, llegué a... Ya, oye, Pepe ya la otro, mañana ese medio. Algo también le dice, pero no pasa a mayores. A ver, pues llegué. Continúa y bebé. Y después el otro, así medio silenciosamente, vamos a ir. Ruta más o menos que no estaba muy lejos, ya Pepe la cosera. Ojo, ya agarraba un arma, imagínense, un arma. No sé qué era, creo que era un revólver, ¿verdad? Por la pinta estaba bien cargado, o soquetazo, y llevo una vez. A la otra por la pinta, o menos que ya piso era amor porque no estaba demasiado lejos. A la otra, y lava ya. Y el otro viene y le mete más todavía ahí. Abellado ama. Ojo llega, pejo arideo, me llega de golpe de gracia. Queridos hermanos, nos golpea tanto eso, ¿verdad? Uno mira hoy en día, mira así en la televisión y nos duele tanto, ¿verdad? Nos duele tanto. Pero
Actualmente esa es también nuestra sociedad, ¿verdad? Nuestra sociedad. El mal genera más violencia. Y eso es lo que nosotros estamos causando. Mao vos vea, anda de yara lo ya, pues anda de yara. Dios quiso, Dios esto, Dios aquello. No, Dios no quiere eso, queridos hermanos. Dios aquí está lo que quiere. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por aquellos que los difaman. Es decir, buscar el bien. Justamente porque el bien es el único, queridos amigos, que puede cambiar el mal en bien. Como así también, recordemos que el mal también puede cambiar nuestra sociedad en una sociedad corrupta, en una sociedad donde ya no existen criterios, en una sociedad donde ya no existen valores, en una sociedad como ustedes tendrían que escuchar a Pemoí en YouTube, en Cambalache, esa música curepí, ¿verdad? Argentina. Escuchen un poco el Cambalache. Pero ahí justamente te pone el mundo al revés. Todo el mundo, hasta el más ladrón, dice, piensa que es un santo, ¿entienden? Así es que, queridos hermanos, si queremos cambiar en Duponaco de Yarañe y procuremos, sobre todo, ponerlo en práctica, procuremos esforzarnos, procuremos luchar, porque esta es la enseñanza y esta es la hoja de ruta que el Señor hoy nos trae. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra Iglesia, para que como pueblo santo aprenda a vivir y compartir los valores del reino. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros jóvenes y adolescentes, para que fomenten la amistad con todos y descubran la llamada de Dios. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por todos nosotros, para que estemos siempre abiertos al perdón y para trabajar con todos en nombre de Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Aquí presente Creo, en forma Jesús mío, que estás real y real. verdaderamente Te presente pido
en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucaristía, concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo y podamos después participar de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.
sacar.